Yoga Sutras de Patanjali, capítulo 2, Sadhana Pada. El yoga de la acción se practica de acuerdo con tres modalidades inseparables: un esfuerzo sostenido, la conciencia de uno mismo y el abandono al Señor. El yoga de la acción tiene como fin atenuar las causas del sufrimiento y permitir el samadhi. Las causas del sufrimiento son la ignorancia, el sentimiento del ego, el deseo de posesión, el rechazo del deber, el apego a la vida. La ignorancia de la realidad es el origen de las otras causas de sufrimiento. La ignorancia de la realidad es tomar lo impermanente, lo impuro, la desgracia, lo que no es el sí, por lo permanente, lo puro, la felicidad, el sí. El sentimiento del ego resulta del hecho de la identificación del espectador con el espectáculo. El deseo de posesión está vinculado con el recuerdo del placer, el rechazo del deber con el miedo a sufrir, el instinto de conservación ligado al sentimiento que se tiene de su importancia está arraigado en nosotros, incluso en el hombre racional. Cuando estas causas de sufrimiento son leves, se puede eliminarlas practicando la ruptura de los hábitos. Las perturbaciones mentales que traen consigo pueden ser eliminadas por medio de la meditación. En el curso de nacimientos sucesivos se experimenta la ley del karma, que encuentra sus raíces en nuestras aflicciones. Si la raíz permanece, el desarrollo de los kleshas se realiza a través de los nacimientos, las vidas y las experiencias diferentes. Estas experiencias producen la alegría o el sufrimiento según sean justas o no. Para el sabio, todo es dolor porque estamos sometidos a los conflictos nacidos de la actividad de los gunas y al dolor inherente a los cambios, a la angustia existencial, al condicionamiento del pasado. El dolor futuro puede evitarse. La identificación entre el que ve y lo que es visto constituye la causa primera del dolor que puede ser evitado. El mundo material se manifiesta en la inmovilidad y en la actividad o la claridad. Los elementos naturales y los órganos sensoriales la componen. La razón de esta manifestación es gozar de ella o liberarse. La actividad de los gunas se manifiesta en niveles diferentes sobre elementos groseros o sutiles, manifestados o no. Drashtar, el que ve, es únicamente el poder de ver, pero aunque puro, es testigo de lo que ve. La razón de ser de lo que es visto es solo ser visto. Para quien alcanza este fin, eso desaparece, pero continúa existiendo para el resto. El Samyoga permite comprender la naturaleza propia de estas dos facultades, la de ver y la de ser visto. El desconocimiento de lo real es la causa de la confusión entre las dos. Cuando el desconocimiento de lo real desaparece, desaparece también la identificación entre el espectador y el espectáculo. Entonces, el espectáculo ya no existe más. Se produce la liberación del espectador. El discernimiento, practicado de forma ininterrumpida, es el medio de poner fin al desconocimiento de lo real. El conocimiento de quien practica la discriminación se hace gradualmente sin límites. Cuando las impurezas de la mente son destruidas por la práctica del yoga, la luz del conocimiento da la discriminación al espíritu. Los 8 elementos constitutivos del yoga son: 1. Las reglas de vida en la relación con los demás. 2. Las reglas de vida en relación con uno mismo. 3. La práctica de la postura. 4. La práctica de la respiración. 5. La escucha interior. 6. El ejercicio de la concentración. 7. La meditación. 8. El estado de unidad.
Las llamas son la no violencia, la verdad, el desinterés, la moderación, el rechazo de las posesiones inútiles. Constituyen una regla universal, pues no dependen ni del modo de existencia, ni del lugar, ni de la época, ni de las circunstancias. Ser claro en los pensamientos y en los actos, estar en paz con lo que se vive sin desear más u otra cosa, practicar con ardor, aprender a conocerse y actuar en el movimiento de la vida, tales son las reglas de la vida que propone el yoga. Cuando los pensamientos perturban estas actitudes, hay que dejar manifestar lo contrario. Estos pensamientos, como la violencia, se viva, se provoque o se apruebe, son causados por la impaciencia, la cólera y el error. Sean débiles, medios o fuertes, engendran un sufrimiento y una confusión que no tienen fin. Meditar sobre lo contrario impide esto. Si alguien permanece en la no violencia, la hostilidad alrededor de él desaparece. Cuando uno se establece en el estado de la verdad, la acción produce los frutos apropiados. Cuando el deseo de posesión desaparece, las joyas aparecen. Establecerse en la moderación proporciona una buena energía vital. El que se desinteresa de la adquisición de bienes inútiles conoce el significado de la vida. La pureza nos conduce a estar desapegado de nuestro cuerpo y de los demás. El hecho de ser puro engendra el buen humor, la concentración del espíritu, el control de los sentidos y la facultad de relacionarse con la conciencia profunda. Contentarse con lo que se tiene confiere el más alto grado de felicidad. Gracias a una práctica intensa que trae consigo la destrucción de la impureza, se mejora considerablemente el funcionamiento del cuerpo y de los sentidos. El estado de interiorización permite la unión total con la divinidad que se elija. Por el abandono a Dios se cumple la realización del samadhi. La postura es estar firmemente establecido en un espacio feliz, gracias a la meditación sobre el infinito y a la renuncia al esfuerzo voluntad. A partir de este momento, ya no se está asediado por los dilemas y los conflictos. Cuando esto se cumple, se experimenta el pranayama, el cese de las perturbaciones de la respiración. Los movimientos de la respiración son la expiración, la inspiración y la suspensión, poniendo la atención en el lugar donde se sitúa la respiración. Sobre su amplitud y su ritmo se obtiene un respirar prolongado y sutil. Una cuarta modalidad de respiración va más allá del plano de la conciencia, donde se distingue entre inspiración y expiración. Entonces, lo que oculta la luz se disipa y el espíritu se hace capaz para las diversas formas de concentración. Cuando la mente ya no se identifica con su campo de experiencia, hay como una reorientación de los sentidos hacia el sí. Los sentidos están perfectamente controlados.